Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Justo cuando la crisis en Venezuela se había vuelto parte del status quo, justo cuando a punta de inminentes sucesos de cambio de régimen que nunca llegaron, el poder del chavismo parecía impermeable a la protesta ciudadana, al hambre, a la injusticia. Justo cuando estábamos más enfocados en lidiar con las consecuencias de la dictadura, con la migración masiva y habíamos abandonado las esperanzas de que sus causas se solucionaran, llegó el 23 de enero del 2019, llegó hoy. Hoy es tal vez el día más importante para las perspectivas de cambio en Venezuela desde la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, cuando la oposición al chavismo tuvo su primera victoria importante desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de ese país en 1999. Es decir, lo que parece está pasando hoy puede contarse como una de las pocas victorias contra el régimen y eso puede significar mucho o puede no significar tanto. Y creo que esa es la pregunta clave de hoy. ¿Qué significa lo que está pasando? Puede no significar mucho si la sorpresiva concertación internacional de países de América que reconocieron al presidente Guaidó de la Asamblea Nacional, con un liderazgo importante de Colombia y el apoyo de Estados Unidos, se queda solo en un gesto simbólico, como ha sido simbólico el poder de la Asamblea Nacional, o puede ser hoy el principio de una concertación organizada de un grupo de países con un sector político venezolano que siente la escena de una intervención militar con un amparo legal que se está construyendo. Puede, de hecho, ser algo entre la mitad. Esa es la incertidumbre de la que hoy nadie puede escaparse. Y los distintos escenarios tendrán consecuencias cruciales no solamente para Venezuela, sino aquí en Colombia. Pase algo o no pase nada. Hoy hay un hito importante. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hablar de lo que está pasando en este 23 de enero del 2019 en Venezuela, me acompañan académicos de la Universidad de los Andes, dos de ellos de Ciencia Política. Sandra Borda es profesora allá. Así doctora. Profesora, sí. ¿qué tal? Sí, señor. ¿Cómo le va, Daniel? Amiga de esta casa, tenemos un panel con ex Red Más. Por supuesto, muy contentos de estar acá de nuevo. Por supuesto. Hassan Nazar es periodista. Era periodista de RCN hasta hace poco, hace mucho fue periodista de Red Más y tenía un programa que, gracias Hassan por dejarlo porque me dieron el puesto a mí. Qué bueno además haber entregado esa torcha y que usted la haya continuado y le vaya también, porque Zona Franca ya construyó su propia audiencia, tiene su propio espacio y por supuesto uno feliz de haber dejado un espacio y que llegue otro tan bueno o mejor a haberlo reemplazado. Los Crespos. Los Crespos, eso fue la táctica. Víctor Mijares es también profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. También es doctor. Doctor Víctor, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Los únicos dos doctores, Raúl Gallegos, es ahora director asociado de Control Risk, que es una de estas evaluadoras de riesgos donde la gente que tiene... Consultora de riesgos. Consultora de riesgos, para los que tienen plata y los que quieren invertir. Fue periodista económico de Wall Street Journal, es autor de un libro que se llama ¿Cuándo se jodió Venezuela? Y estuvo en Venezuela, ¿cuántos años, Raúl? 5 años, reportería. Exactamente. Bueno, tenemos hoy de todo, un día que empezó con este acto simbólico o no, y creo que esa es la discusión más grande de hoy, este acto de juramento de Juan Guaidó. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Y entonces digo yo que es toda la discusión de esta noche es qué tan simbólico es esto, que tan real, qué tanto es hoy un punto de inflexión, qué tanto es otro 23 de enero como el que alguna vez derrotó una dictadura en Venezuela. Pues de simbólico pocón, porque le voy a contar de dos decisiones que ya se tomaron que están empezando a dejar la impresión de que la cosa no es simplemente un saludo a la bandera y ya está. Una de ellas es que después de que Maduro pide que los diplomáticos estadounidenses se retiren en 72 horas de Venezuela,
el presidente Guaidó dio la orden de que todos los diplomáticos se quedaran en Venezuela. Y la respuesta del gobierno estadounidense fue: nosotros le hacemos caso al presidente del momento, que es Guaidó, y llaman expresidente ya a Maduro. Y la otra parte de la información que es bien interesante es que alguien ya le pidió que se retirara del puesto que ocupa en la Organización de Estados Americanos al embajador de Venezuela, porque no se le considera el representante legítimo del gobierno venezolano en la organización. Así que yo creo que lo que va a empezar a pasar ahora es que va a haber una suerte de decisiones simultáneas que van a poner en muchos problemas, digamos, no solamente al cuerpo diplomático, sino a mucha gente en Venezuela, y el gran resultado de esto va a ser quién termina obedeciendo a quién, y de esa forma quién termina legitimándose más como presidente en Venezuela. Pero el poder no se libra con la fuerza, Raúl. Mira, la verdad es que lo que tenemos en Venezuela es una cosa que yo considero que para todos aquellos que creen en la democracia y que han estado tratando de apoyar a la oposición por mucho tiempo, pues es muy positivo, ¿no? Tú tienes una oposición que está fortalecida y tú tienes a una comunidad internacional que finalmente está llegando a definirse, digamos, sobre qué tipo de régimen hay en Venezuela, ¿no? Pero una cosa es el entorno internacional y lo que puedan opinar diferentes países, y otra cosa es tener control sobre el aparataje de la cosa pública, pues. O sea, en realidad todas las instituciones en Venezuela en este momento responden a Nicolás Maduro, y particularmente las Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad, hasta que Guaidó pueda llegar a Miraflores y pueda realmente comandar las palancas del poder, va a ser muy difícil en realidad que él, pues, que haya cambios sustanciales en cómo se hace política y cómo se maneja la economía, ¿no? Víctor, ¿usted cómo categorizaría, cómo ordenaría en torno a las magnitudes de esta larguísima crisis lo que está pasando hoy? A ver, la situación en Venezuela pasa por el control de dos ejes importantes, ¿no? Uno ya se menciona acá, es el eje militar, y el otro es el petróleo y los recursos naturales. En ese sentido, la crisis en particular puede tener un impacto sobre todo en el tema de la lealtad, y creo que es a lo que está apuntando precisamente este tema de los reconocimientos internacionales, del apoyo que se le pueda dar y obviamente el llamado que hace la población al sector militar. De esa manera yo diría que esta manifestación del día de hoy es una manifestación, sí, importante, multitudinaria, pero que no tiene nada de extraordinario comparado con otras manifestaciones que se han dado en Venezuela. La única, digamos, razón, digamos, esa magnitud, esa diferencia particular que podría estar operando en este caso, tiene que ver con ese reconocimiento, y que hay, al parecer, un plan muy bien pensado y orquestado para tratar de quebrar la lealtad militar hacia Maduro. Si no en pleno, al menos partes importantes de ese sector militar que está fracturado, que comienza a dar ciertas señales de agotamiento, sobre todo en los mandos medios y bajos, para que de algún modo haya un desconocimiento y un quiebre de la coalición gobernante. O sea, si usted fuera director de un medio, ¿estaría mandando corresponsal y equipo de cubrimiento especial Si es que los dejan, Venezuela? ¿no? Si es que los dejan. Hay que decir que los corresponsales que están en Venezuela corren altísimo riesgo, y lo sé porque he tenido corresponsales allá dirigiendo medios de comunicación, y permanentemente a uno le informaban y le decían: mire, no puedo movilizarme a tal sitio, o si voy a tal sitio corro riesgo de que me quiten los equipos, o corro riesgo de mi propia seguridad. Y hemos visto casos de corresponsales colombianos y otros países que han sido incluso detenidos por las guardias de seguridad en Venezuela. Sí. Entonces, yo creo que todos han agregado lo valioso de la discusión. Ahora, cuando usted preguntaba si esto es simbólico, yo sí le veo un gran simbolismo, y le veo un gran simbolismo por una razón. Porque concuerdo con lo que dice Sandra, que aquí hay un plan muy estructurado, pero al mismo tiempo ese mensaje de ver uno a la diplomacia estadounidense, que muchos han dicho en los últimos meses, que es que ya no opera, que ya no convoca, que ya no une, que ya no tiene liderazgo, sacando una iniciativa e inmediatamente a varios países del hemisferio, empezando por el secretario de la OEA, diciendo: nosotros vamos con esa iniciativa. Y viendo también una movilización que ya no simplemente es popular de una oposición con unos caudillos como María Corina, como Capriles, como los demás, sino ver un grupo de presidentes y una organización como el Grupo de Lima concordando en que esto es una dictadura, que no hay un reconocimiento a Nicolás Maduro, que van a reconocer a un nuevo presidente durante el proceso en el cual se convoquen, así sea unas elecciones. A mí me parece que tiene un gran simbolismo para la región y para Venezuela. Y le agrego lo último.
Estoy leyendo aquí a Marco Rubio en su cuenta de Twitter y el señor está diciendo lo siguiente. El senador republicano por la Florida. Muy estuvo en el Tea Party, es conservador, ha apoyado a Trump en ciertas cosas y está diciendo acá, la traducción no va a ser la mejor, pero dice, mire, que no se atreva, mejor dicho, el gobierno Maduro a tocar, que no sea lo suficientemente estúpido para tocar a uno de los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, que no vayan a atentar al señor Donald Trump. Los que Sandra dijo se quedaron desafiando y además dice en su trino, dice, y los diplomáticos estadounidenses en Venezuela deberían en este momento de presentar sus credenciales ante el presidente Guaidó. Usted me deja decir una cosa sobre esta cosa de la comunidad internacional, porque es que, digamos, hay división del trabajo. No toda la comunidad internacional está en la tarea de aislar a Maduro y no toda la comunidad internacional está reconociendo el gobierno de Guaidó. Y entonces, déjeme, yo le doy el mapa. Usted iba de para cómo, allá, cómo por está favor. el mapa. Dame el de alineación países americanos. Entonces, aquí tenemos unos países que están alineados, por supuesto, los países del Grupo de Lima. Está también Estados Unidos. Se ve bien rojo el mapa, al menos en América. Hay obviamente... Es llamativo la selección de los colores. Exacto. Bueno, sí, claro, chicos de graficación. Nada subliminal el asunto. No, era para que no se malinterpretara. Entonces ahí tenemos a Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Chile. Y del otro lado, pues además de los obvios, está México. Sí, y lo que quisiera añadirle a esto es simplemente que los europeos y los mexicanos han optado por una alternativa distinta que creo que se ha malinterpretado como un apoyo irrestricto al gobierno de Maduro. Creo que lo que están haciendo los europeos y el comunicado de la Unión Europea lo deja clarísimo, y lo que está tratando de hacer México es justamente tratar de constituirse en los actores internacionales que van a contribuir a la salida de Maduro, a la salida que están intentando por todos los medios que sea una salida negociada y que sea una salida que no necesariamente produzca una trifulca, ni produzca conflicto, ni produzca pérdidas de vidas en Venezuela, sino que sea una cosa transitada. Entonces, yo creo que es muy importante cambiarle la óptica que le están poniendo, por ejemplo, a México, diciendo, bueno, no, pues es que está pintado López Obrador, ni siquiera, ¿no? Pues son los mismos comunistas, no sé qué. Ojalá fuera tibio, de izquierda. No, yo no creo que se trate de eso. Si uno lee con cuidado el comunicado que emitió el gobierno mexicano cuando se hizo la toma de poder por parte de Maduro el 1 de enero, queda clarísimo que lo que está tratando de buscar México es constituir un grupo de países que ayuden en un momento determinado y que consecuentemente no esté matriculado ni con la oposición ni necesariamente con el gobierno. Porque es que creo que lo que no ha entendido la gente es que en un momento determinado de todas formas va a haber negociación. Claro. Tiene que haber negociación. Y en ese sentido... En el mejor de los casos. Y es el camino que ha trazado Guaidó, de alguna forma. Pues claro, la oposición es una oposición que todos conocemos, que pues por lo menos el ala joven, o digamos los nuevos de la oposición, es gente que cree en la democracia, que quiere una negociación precisamente, pero por el otro lado tú tienes un gobierno que está dispuesto a todo por estar amarrado a la silla. O sea, este es un gobierno que está preparado y ha retado a la oposición y le ha dicho, ven por mí, sácame, porque sabe que la oposición no opera de esa manera. Entonces, bajo el concepto de negociación y particularmente bajo el concepto de negociación internacional, a nuestro juicio, o sea, a mi juicio va a ser muy difícil en realidad que logre sacar a este gobierno, porque este gobierno está jugando otro deporte. La comunidad internacional cree en el fútbol, este gobierno está pensando en béisbol, o sea, es otra cosa. O fútbol americano, tal vez. Sí. Víctor. Con respecto a eso, yo creo que sí estoy de acuerdo. Digamos, los costos de salida del gobierno de Maduro y del chavismo en general, porque no es solamente Maduro, hay que tomar en cuenta una cosa importante. A la muerte de Chávez hay un cambio, digamos, en la naturaleza, un cambio químico dentro del chavismo. Ya no es la misma estructura con el líder carismático en la cúspide del poder, sino que Maduro es, digamos, la cabeza visible de una estructura en donde hay muchas corrientes, de donde muchos grupos que ejercen cada uno presión de forma diferente. Y además grupos que se mueven constantemente y que se atacan también constantemente, pero que saben que la única salvación, la única tabla de salida que tienen es mantenerse en el poder a toda costa. Claro, no es como lo ponía Abelardo de la Espriella, el gran pensador de las relaciones internacionales, una cosa de eliminar al tirano, ¿no? Que lo que había que hacer era simplemente matar a Maduro y eso ya se acababa el problema. En algún momento las acciones militares en 2013 en Irak
se adelantaron un día porque se trató de matar a Saddam Hussein en la primera operación. Y sin embargo, una vez que se aniquiló a Hussein, se supo que igual había una resistencia y había una situación de caos interno que no iba a solucionar. Lo que pasa es que hay varios escenarios que uno a veces comete, y esto es un error, comparar ciertos escenarios con otros. Yo tengo, por ejemplo, profundo respeto cuando me hablan de las dictaduras en el Medio Oriente y compararlas con las latinoamericanas, las bananeras, porque son cosas totalmente distintas. Uno en el panorama de Irak, o lo que pasa con Bashar al-Assad, o lo que pasa incluso con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita tenemos que ver que hay un tema religioso profundo, una división sectaria entre grupos chiitas y sunitas. Aquí lo que tenemos es un grupo que ha cooptado todas las instituciones del poder en Venezuela, y es una dictadura bananera. Esto no es comparable con lo que era Gaddafi, esto no es comparable. Estos son unos señores que han cogido una economía muy productiva en petróleo, país más rico en reservas, de los más ricos en el mundo y de América Latina, y lo quebraron con un modelo socialista fallido. Y cooptaron además un sector político a punta de corrupción. Eso es clarísimo. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una coyuntura donde siempre le fijamos la atención al chavismo. Decimos que la culpa es del chavismo. No, la oposición en Venezuela ha cometido errores garrafales, empezando porque ha estado muy fragmentada, con varias personas que han querido de alguna forma tener el liderazgo, llegar así en ellos quienes de alguna forma pueden catapultar una candidatura presidencial, y han cometido el error básico de siempre, es que han salido a la calle en unas manifestaciones profundas, que han logrado un consenso internacional, pero siempre se han sometido a unas reglas de juego donde hay una trampa, un proceso electoral con un consejo electoral que no tiene ninguna legitimidad, con un tribunal de justicia que no va a respetar ninguna decisiones, con un ejecutivo que no respeta ni el legislativo ni absolutamente nada, y lo ha revocado. Entonces, para mí, cuando me dicen someterse a las reglas de juego para la oposición con la trampa, eso no tiene salida. Y si en este momento están pensando hacer lo mismo, es volver a decir, vámonos por la vía negociada, busquemos a ver cómo negociamos un proceso electoral, pues es volver a caer en el mismo juego. ¿Usted está elaborando sobre el argumento de matar al tirano? No, es que creo algo peor. Pero creo algo peor, Daniel, y en eso se equivoca a Abelardo en su columna, en su artículo, en su libro, y es que uno no mata al tirano y se acaba la dictadura. Uno tiene que desmontar la dictadura. Y eso lo vimos, por ejemplo, y le cito un ejemplo. Egipto. Al señor Mubarak lo sacaron, pero ahí quedó la dictadura y siguieron los militares gobernando. Usted me deja discutir un poco este argumento, porque es que fíjese que, digamos, cuando uno dice que hay que negociar, se asume que el gobierno tiene predisposición para negociar y que esto es simplemente, yo no creo que ese sea el caso. No la hay, pero creo que de lo que se trata la presión de la comunidad internacional en este momento es justamente de elevar los costos de que el oficialismo se quede en el poder en este momento. Y en la medida en que usted a través de la presión internacional eleva esos costos, básicamente los está empujando a que empiecen a contemplar la salida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Perdón, claro, pero esos son los dos escenarios, ya voy. Entonces, el primer escenario, si usted los está empujando a que empiecen a contemplar la salida, lo mínimo que usted tiene que hacer como comunidad internacional y lo mínimo que tiene que hacer la oposición en Venezuela es dejar al menos una puerta chiquitica para que puedan salir. La ley de amnistía. No, claro, alguna cosa. Porque es que el problema es que si usted no les deja la puerta chiquitica de salida, produce el segundo escenario, que es el escenario de atornillarse definitivamente, porque los costos de irse, si no hay puerta de salida, son altísimos. Sandra, se atornilla entonces en el poder y además se torna muchísimo más violento en contra de la oposición. Yo creo que una de las cosas más inteligentes que ha hecho Guaidó es el tema de la amnistía. Claro, hablar de la amnistía, de dirigirse a las familias de los militares y hablarles de la amnistía. Pero eso lo que quiere decir es que la oposición empieza a entender el juego del chavismo. O sea, empiezan a pensar en que hay que dividir y vencer, que es algo que viene haciendo el chavismo desde hace 20 años en Venezuela. Entonces, ahora ya empezamos a entender qué es lo que hay que hacer, pero es un proceso muy lento. Pero se demoraron mucho y creo que el gran problema de la oposición es que siempre contempló la salida a sombrerazos. Exacto. Porque querían sacarlo a las malas, quería que saliera para la cárcel y que saliera para la Corte Penal Internacional. Y eso eleva enormemente los costos de la salida, y pues si yo fuera Maduro preferiría 1000 veces quedarme en el poder y ejercer toda la violencia posible antes de que me metan a la cárcel o me lleven a la Corte Penal Internacional. Yo estoy de acuerdo con los argumentos y que efectivamente se está tratando de presionar a Maduro para ir a una negociación, y que no es una negociación en la que está dispuesto, digamos, a ceder, sino una negociación a la cual hay que llevarlo, hay que empujarlo de algún modo, y es lo que está sucediendo. Ahora, me parece un poco prematuro decir hay que dejar una ventana abierta. Creo que hay que hacerlo, pero todavía no es el momento. Las imágenes de hoy, la información de hoy está generando también unas expectativas que quizás sean muy altas. El chavismo todavía no está derrotado, Maduro no está derrotado,
todavía no tenemos información de cómo está la situación interna en cuanto a las lealtades militares. Sí. Todavía hay apoyo internacional. Bueno, están las declaraciones del Y ministro ahorita de Defensa, hablamos ¿no? del apoyo internacional que tienen hasta ahora de Rusia. No ha salido un pronunciamiento oficial del Kremlin, pero hay un pronunciamiento. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos sobre cuáles son todas las opciones que están sobre la mesa de parte de la comunidad internacional para forzar esta negociación, esta transición. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá, hablando por supuesto de lo que sucede en Venezuela. Estas son algunas de las imágenes de las dos marchas. Siempre hay dos marchas, la de la oposición y la del oficialismo, que se miden en las calles venezolanas en unas magnitudes que aquí a nosotros en Colombia nos parecen impresionantes. Nos parece impresionante que haya una falta de democracia y al mismo tiempo una movilización ciudadana tan abundante. Esa es la marcha chavista, que siempre es numerosa, y aquí algunos disturbios que, según algunas informaciones, yo tengo una cifra de 4 personas muertas, pero realmente la información que sale de Venezuela es muy difícil de manejar. Hablábamos de cuáles son las opciones que están sobre la mesa de esta alianza de la comunidad internacional. Les voy a poner un poco el lenguaje que utiliza el comunicado de la Casa Blanca del presidente Donald Trump al reconocer al nuevo gobierno y al decir más o menos qué es lo que va a hacer. Seguiré utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración de la democracia venezolana. Exhortamos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Y trabajaremos de manera constructiva con ellos, respaldando sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Y yo ahí resalto poder económico y poder diplomático. Eso es lo que trae Estados Unidos. Rusia, a través de la portavoz del equivalente a su cancillería, que es la señora, ayúdenme ahí con Rusia, ¿cómo es que se llama la señora? Les quedo viendo el nombre de la señora. Está en la foto. Se llama portavoz de la Cancillería rusa. Y aquí nos tocó, la traducción no fue la mejor, pero los acontecimientos en Venezuela muestran cómo la comunidad internacional progresista occidental progresista trata en realidad el derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de estados, cambiando el poder con la mano. Esa fue la mejor, la de CNN era peor era mire, pensé que estaba hablando de Crimea. María Zaharova, la portavoz. Víctor, usted láncese aquí a las medidas y contramedidas que hay en la comunidad internacional. Bueno, me voy a lanzar del lado euroasiático, ¿no? Es decir, con los rusos, con los chinos, sobre todo con los turcos, que ahora se han convertido en un actor muy importante en el juego venezolano. Los rusos han manifestado de esta manera un poco opaca, pero bueno, han manifestado apoyo hacia Maduro. Además, ha habido una relación muy estrecha en donde incluso en momentos donde hubo una situación bastante fría de relación entre China y Venezuela, cuando se estaba en este momento de reacomodo con Xi Jinping, que no había logrado ese poder que ha acumulado hoy en día, Putin aprovechó y tomó posiciones importantes, sobre todo en el sector energético venezolano, no solamente en tema de armas, ya Rusia tiene inversiones en Venezuela e incluso las empresas rusas están extrayendo más petróleo que las chinas en Venezuela, aunque no tengan la capacidad del músculo financiero para financiar como financia China. Entonces hay un empeño importante allí geopolítico y de interés también económico por parte de Rusia. Por otro lado, siempre se ha dicho, no, los chinos solo quieren hacer negocios, no tienen mayor interés en involucrarse en problemas políticos menos frente a los Estados Unidos, pero eso cambió sobre todo a partir de noviembre del 2017, cuando Xi Jinping toma ese poder, se convierte en un nuevo Mao y efectivamente comienza a darle un contenido mucho más político, ideológico y geopolítico a la política exterior china. Entonces, no es simplemente negocios, los chinos también tienen ciertos intereses, pero se manejan de forma muy fría en materia diplomática y no han emitido ninguna comunicación oficial. Y por otra parte está Erdogan, Turquía, que Turquía ha jugado un papel interesante porque Turquía está certificando el oro venezolano, que nadie lo quería certificar. Entonces Erdogan
es también un actor importante acá y ha buscado, digamos, este tipo de apoyos y lo ha conseguido también en Maduro y viceversa. Entonces aquí hay una relación que también, donde Turquía comienza a ser un actor muy importante allí, Rusia también muy cercano y hay que esperar lo que dice China. Pero hay un nivel de entusiasmo muy distinto al que se muestra en el bloque occidental, ¿no, Raúl? Pues sí, obviamente por el lado de Estados Unidos y todos estos países Bueno, habló el vicepresidente, el presidente, el secretario de Estado, el Congreso. Claro. Mira, no, por el lado de Estados Unidos, si algo se le puede, hasta cierto punto, si algo se puede decir de Trump es que Trump sí ha entendido la naturaleza del gobierno de Maduro desde hace mucho tiempo. O digamos, ha entendido que este es un gobierno que tiene como objetivo principal mantenerse en el poder a toda costa. Muchos otros gobiernos han estado en que bueno, que sí, que no, que si hay tendencias autoritarias o no, en fin. Pero por eso estamos viendo ese nivel de entusiasmo y ese nivel digamos, de involucramiento, particularmente porque tienes un gobierno muy de derechas, muy conservador en Estados Unidos y que tiene un entendimiento del rol que ha jugado Cuba dentro de Venezuela como asesor principal tanto de Chávez como de Maduro. Y que en realidad el objetivo es ese. Y Cuba lo que le ha vendido a Venezuela es la franquicia de cómo mantenerse en el poder a largo plazo. Y no perder de vista de todas formas que en Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos uno de los lobbies internacionales que más se está consolidando en este momento es el lobby de venezolanos migrantes, que han jugado un papel fundamental alrededor de Marco Rubio y han jugado un papel fundamental acercándose al Partido Republicano y dándole forma a la agenda. Porque yo le puedo asegurar que si usted le pregunta a Trump en dónde está Venezuela en un mapa, no vamos a obtener grandes respuestas. Yo no creo que... Al otro lado del muro. Al otro lado del muro. Como todo el resto. Pero si hay un elemento que, mire, aquí no se puede desconocer. El año pasado estuvo gran parte de la oposición, muchos de ellos exiliados venezolanos, en Estados Unidos, en Miami, en Boston, en Washington, haciendo una gira internacional. Lilian Tintori fue recibida por Donald y Trump. varios. Y hay profesores académicos como Ricardo Hausman, está Moisés Naim en Washington. Hay gente de mucho peso que ha hecho unos estudios muy serios sobre la economía venezolana y qué está pasando. Y sucede lo siguiente, mire, esto no es retórica, esto es realidad. Los préstamos que ha recibido Venezuela, el gobierno Maduro, de China y de Rusia son inmensos y están amparados en reservas petroleras. Eso es un hecho. Eso no es un invento, eso no es ficción. Y a ellos les preocupa mucho esos gobiernos, que la legitimidad de este gobierno se caiga. ¿Por qué? Porque todos los tratados y acuerdos comerciales que hicieron en los últimos años no fueron revisados ni amparados por la Asamblea Nacional que fue destituida. O sea que no tendrían ninguna validez jurídica cuando caiga el gobierno de Nicolás Maduro y podrían ser totalmente revocados. A estos gobiernos de Rusia y de China, de Irán, les conviene muchísimo que se mantenga esa dictadura en Venezuela, porque todos los acuerdos comerciales que han fijado y de cooperación están amparados bajo esa dictadura. Y en el momento en que caiga esa dictadura, todo eso queda en el piso. Entonces, los primeros que van a salir, por eso me parece muy cómico escuchar a una portavoz del gobierno ruso diciendo que la mano que pone gobiernos, y qué hacían ellos en Ucrania, qué hacen ellos el señor Putin en Crimea, qué han hecho ellos en el mundo y qué estaban tratando de hacer en Siria con Bashar al-Assad. Entonces, ese discurso de Rusia, que no sean, este escenario entonces Lo que lleva... pasa es que el discurso de Estados Unidos tampoco Lo es que lleva sea uno la a marca, pensar pues, de la entonces que aquí hay consistencia, pero bueno. tantos intereses encontrados, y esto lo han sostenido sectores políticos aquí en Colombia, sobre todo a la izquierda, que cualquier intervención en Venezuela corre el riesgo de generar, digamos, para ser un poco caricaturesco, la Tercera Guerra Mundial, que cualquier intervención en Venezuela es un atentado contra la paz mundial. Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar, aquí la cuestión es una cuestión de matiz, porque efectivamente, digamos, la primera pregunta que hay que hacerse es una pregunta sobre el interés de todas estas potencias regionales y extrarregionales de las que estamos hablando en sacar a Maduro a las malas. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, que es el caso que más conozco, creo que está muy decidido a hacer un esfuerzo multilateral, está muy decidido a reconocer el gobierno de Guaidó, pero si usted ve algo de resistencia por parte de Maduro, si pasa algo con los diplomáticos estadounidenses, la pregunta es si Estados Unidos estaría dispuesto a ir más allá. Yo tengo grandes dudas, y tengo grandes dudas simple y sencillamente porque Trump acaba de darse una pelea enorme al interior de su propio gobierno para sacar las tropas de Siria, porque Trump odia la idea, toda la vida la ha odiado, desde antes de que se dedicara a hacer política y cuando era empresario siempre criticó a los presidentes estadounidenses
por lo que él llamaba una sobreexpansión del poder militar de Estados Unidos. A Trump no le gusta la idea de llevar las fuerzas militares por fuera de Estados Unidos. Y entonces creo que el problema que se van a encontrar es que hay un exceso de expectativas alrededor de lo que va a poder hacer Estados Unidos, y yo no estoy muy segura de que vayan a ir mucho más allá de lo que han hecho. Les pregunto, aquí están realmente todas las opciones sobre la mesa. ¿Se está cocinando una intervención militar? No, lo que podemos ver ante todo es un recrudecimiento de sanciones contra individuos específicos del régimen de Nicolás Maduro y contra la economía y contra el petróleo particularmente, porque eso obviamente ahogaría aún más. Pero este es un gobierno que, de nuevo, como piensa este gobierno, como piensa la gente del gobierno, es ellos están en pie de guerra y ellos están desde hace tiempo listos precisamente para el peor escenario posible. Y digamos, corriendo ajustando, no, ojalá, ajustando las fichas precisamente para que cuando se dé este cierre absoluto, digamos, de la comunidad internacional o de buena parte de la comunidad internacional, ellos puedan sobrevivir. Acordémonos de que Cuba viene asesorando a este gobierno y Cuba tiene 50 años en este tema. Si alguien sabe, perdón, 60 si no me equivoco. Sí, o sea, 60 si alguien sabe, es Cuba. Entonces, Víctor, entonces, ¿se viene, todas las opciones están sobre la mesa? No, no todas, porque hay unas expectativas, como decía Sandra, muy infladas acerca de la participación de las grandes potencias, como si fuesen a poner hombres en el terreno, y eso no va a pasar. Ese escenario no está planteado. Ni siquiera se plantea en conflictos mucho más cercanos a ellos, entonces como el caso de Siria, el caso ruso, por ejemplo, sino yo he planteado la hipótesis, y que me parece que está muy bien sustentada con la información que se maneja, la información que se ha hecho pública, de que la forma de intervención, si se quiere llamar intervención, a la que está apostando los Estados Unidos en particular, no tiene que ver necesariamente con desembarcos, sino que tiene que ver con tratar de buscar un quiebre en esas fuerzas militares, tratar de buscar un quiebre en el chavismo, generar los incentivos positivos y negativos para que se den cuenta que lo que mejor pueden hacer, digamos, lo que más les conviene es precisamente ceder y entregar el poder luego de un proceso de negociación. El cambio en Venezuela, indudablemente, y en eso creo que concordamos todos, es que poner Marines apuntando hacia Venezuela y hacia Maduro lo que hace es que lo fortalece, no lo debilita, lo fortalece. Y empezando que uno puede estar en Colombia. Yo soy uno de esos colombianos que lo digo abiertamente. Yo deseo profundamente que se caiga esa dictadura en Venezuela, pero soy también muy consciente de lo que significa para Colombia, porque es que un enfrentamiento, una guerra con Venezuela, el primer país que va a tener que ser muro de contención para recibirlos, lo que suceda en Venezuela, es Colombia. Y la pregunta es, nosotros no estamos preparados para eso. Hay que apoyar todas las medidas que se pueden desde el punto diplomático para la salida, pero creo que una intervención militar es un escenario terrible. ¿No se va a enfusilar usted? No. Pero hay una cosa, sí vamos a seguir escuchando esta idea, porque esta idea tiene un impacto tremendo. Eso es una idea muy sexy para el chavismo, decir que efectivamente están... Y para la derecha en Colombia también es una idea que... Y para la izquierda latinoamericana en general. Entonces le permite efectivamente recrear imágenes de Guerra Fría, de desembarco en Bahía de Cochinos, de intervenciones en Libia, como si eso fuese a pasar, y de esa manera, digamos, afianzar posiciones políticas dentro del país. Y ahí Colombia, ¿cómo ha actuado el presidente Iván Duque? Creo que merece un capítulo aparte en esta discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de lo que está pasando hoy en Venezuela. Son las 9:44 de la noche. Esto dijo el presidente Iván Duque desde Davos. Está en Davos, en Suiza, en el foro que hacen allá los ricos del mundo, parado al lado del presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. A ver, es superfluo decir que habló primero el presidente Duque, que presentó al presidente de Brasil, que es un líder regional en este aspecto. Ya sabía yo que iba usted para ese lado. No, yo creo que es bastante obvio que a nivel internacional y particularmente para países alineados con el Grupo de Lima, obviamente el presidente Duque y el presidente Bolsonaro pues son figuras
que en este momento inspiran para muchos, digamos, la esperanza de que va a haber mano dura desde el punto de vista diplomático hacia Venezuela, Sí. o que van a liderar, digamos, esa mano dura que mucha gente ha esperado por mucho tiempo que se vea de gran parte de la comunidad internacional, ¿no? Y me dejaste lo del el liderazgo del presidente. No, porque No, el pero más allá del presidente- liderazgo, usted pregunta el liderazgo, mire, Sí. ¿quién fue el primero en tener la iniciativa de llevar el tema de Maduro ante la Corte Penal Internacional? Sí, no sé eso que Bueno, pero ¿quién ejerció esa Pero posición? ¿quién fue Desde- el gestor del Grupo de Lima? No, podríamos decir que Colombia ha jugado muy importante Ah, como Colombia, gestor de... ok. No, Colombia ha jugado ahí, Colombia como país. Y creo que el presidente Iván Duque se ha mantenido en una postura, incluso desde que era senador, de impulsar que el tema de Venezuela por violación a los derechos humanos lo investigue la Corte Penal Internacional a través en el caso puntual de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que ese liderazgo se ha mantenido. A ver, el presidente de Brasil está nuevo, acaba de llegar. Su postura ha sido clarísima. A mí me parece mucho más interesante mirar qué ha hecho Sebastián Piñera, que ha sido claro y contundente. Mire qué hizo Paraguay, que cortó relaciones hace rato. Mire qué ha pasado con el caso, digamos, de Panamá. Es que el tema de la región ha sido muy, muy curioso. El gran cambio, el gran viraje, lo ha tenido México. De pasar de lo que decía Peña Nieto a lo que está diciendo López Obrador. Pero en congruencia, si vemos la región como tal, desde hace ya los últimos años, todos han visto el caso de Venezuela y lo han tildado como una dictadura, a excepción de Cuba, Bolivia y Guyana y Nicaragua. Pero y Nicaragua. dos cosas, digamos. Pues obviamente Colombia ha jugado un papel fundamental en este asunto, pues porque es que los que vamos a tener que pagar los costos enormes de lo que pasa en Venezuela somos nosotros. Entonces, digamos, no iba a ser Chile, no iba a ser Argentina, obviamente teníamos que ser nosotros. Así que este casi que es un liderazgo impuesto por lo difícil de las circunstancias. Ahora, sobre lo de la región, yo simplemente querría decir que, digamos, aquí hay una variable fundamental que es la variable ideológica. Esto hubiese sido un consenso mucho más difícil de lograr hace 15 años, cuando lo que O hace un teníamos... año. No, imposible. No, Es decir, antes de Inclusive Duque hace un y año. de Bolsonaro. no necesariamente, porque, y a eso iba con la Sí. pregunta sobre la gestación del Grupo de Lima. Eso es obra y gracia de la administración Santos. En una muy buena parte a lo que le estaba apostando a la administración Santos con el Grupo de Lima era superar el gran problema que teníamos con UNASUR, que era el organismo regional que se tenía que encargar de gestionar las crisis, no lo estaba haciendo porque el expresidente Samper, que es Pero su eso fue en el secretario gobierno, general, pero Sandra, se eso había, fue- se eso- había alineado pregunto con yo, el meto oficialismo. la cucharada, porque es que ¿eso fue en el primer gobierno Santos o No, o en en el los segundo, últimos al meses del final, segundo? al Porque, final. porque al principio lo que hubo fue Totalmente. una Y ahí total vamos a sincronización. coincidir, ahí vamos a coincidir y un apoyo- totalmente. y- Hay y un un cambio apoyo a lo que fundamental de la estaba pasando en política Venezuela. exterior, totalmente de acuerdo. Hay un cambio de la política exterior de Santos durante el proceso de paz y después del proceso de paz frente a Venezuela. Una política exterior que respondía a los intereses nacionales Colombia, del país. como todas las políticas exteriores, digamos, eso no pasa solo en Colombia, uno piensa en su comportamiento internacional también pensando en su propio bienestar Sí. como país. Ahora, ¿cuál es el cambio que uno podría establecer frente a lo que está gestando Colombia en el Grupo de Lima? Santos pensaba en el Grupo de Lima y creo que muchos países lo hacían como un lugar regional autónomo de Estados Unidos para tratar de resolver la crisis con Venezuela. Y por eso la respuesta nunca era una respuesta así de dura. Ahora, el cambio que hay acá es que lo que ha hecho Duque es comprar la tesis estadounidense De Estados Unidos. de cómo tenemos que gestionar con la crisis venezolana, que debo decir, a mí no me parece totalmente equivocada. Yo creo que también hay que ejercer una presión de esta naturaleza para que negocie. Y en ese sentido, Víctor, ¿Colombia está haciendo una política exterior que responde a sus intereses nacionales o a unos intereses de ideologías de derecha que han llegado a la región? Yo creo O que hay una ambos. coincidencia. Yo creo que hay una coincidencia allí entre intereses nacionales e ideología, tomando en cuenta que, como dice Sandra, hay un liderazgo que está siendo, digamos, obligado no solamente por las circunstancias, por la geografía y naturalmente por el impacto que puede tener y que tiene ya la situación venezolana sobre Colombia. Pero además de eso, hubo ciertos vacíos muy importantes. Es decir, en la transición Bolsonaro, que está llegando, en la transición de la llegada de Bolsonaro, Brasil, durante el corto gobierno de Temer, Nada. desapareció el mapa Nada. diplomático de la región. México estaba en esa situación con Peña Nieto, que no terminaba de También. irse, y con AMLO, que no terminaba de llegar. Argentina en su propio problemas con Macri. Entonces, la región quedó vaciada de liderazgo. Y
creo que no solamente lo ha asumido Colombia y lo ha asumido el presidente Duque por esa situación, sino porque los presidentes cuando encuentran problemas domésticos se abrazan con mucho entusiasmo la política exterior. Pero la política exterior les permite efectivamente desplegar liderazgo, viajar, pero tener también una posición en donde no tiene tanta resistencia interna. Y es precisamente allí, y la situación de Venezuela también le permite eso. Pero no solamente, insisto, no solamente tiene que ver con la ideología, eso sin sino contar con que las bases uribistas aman lo que está haciendo Duque en materia de la crisis venezolana. Y otra cosa, y que en Venezuela, digamos, incluso la oposición que no está tan a la derecha, puede ver con buenos ojos esa intervención de Colombia, particularmente la posición que ha tenido y que ha mantenido el uribismo frente a Venezuela, y puede ver con mejores ojos que el resto de la región la política exterior de Trump. Me voy a comerciales cuando regresemos. Esto de desconocer y reconocer a nuevos mandatarios tiene un trasfondo legal que es importante mirar. ¿Cuál es el argumento que está utilizando el que hoy se autoproclama el presidente de Venezuela, Juan Guaidó? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que pasa hoy en Venezuela. Hoy tiene dos presidentes Venezuela, tiene el presidente Maduro. Nosotros si vieron en los... dame el full Maduro. Así fue que marcamos a Nicolás Maduro cuando habla hoy. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y así marcamos, será Nicolás Maduro sin nada debajo para no suscitar un debate, porque las opciones eran usurpador, dictador o presidente. O expresidente. O expresidente. Juan Guaidó. Mañana es reencontrarnos como pueblo. Mañana es hablarle al mundo de los pasos que vamos a tomar para que cese la usurpación, de los elementos concretos para lograr una transición, una elección libre. Mañana no podemos caer en provocaciones. Y sé que no es fácil, hermanos. Víctor, ¿usted cómo les diría? A ver, tenemos dos asambleas también en Venezuela, entonces tienes la Asamblea Nacional, claro, y tienes la Asamblea Nacional Constituyente. Cada una tiene su propio presidente, su propio ejecutivo. Entonces, digamos, de algún modo sí se está viendo esta imagen paralela. Una cosa que, digamos, tiene mucho que ver también con esa tendencia en el chavismo en los últimos 20 años en Venezuela, porque Chávez, cuando no podía penetrar o dominar alguna institución, creaba una paralela. Entonces la oposición le ha creado también algo paralelo, le ha creado un nuevo presidente. Y así como el chavismo creó la Asamblea Nacional Constituyente para hacerle ese espejo y ese contrapeso a una asamblea electa en 2015, donde perdió claramente la mayoría. A ver, y yo me quito esto del luchador de la democracia y pienso, ¿cuáles son los argumentos legales de Juan Guaidó para asumir esta presidencia interina? Eso lo sabe mejor Víctor que yo. Esta tarde estuvimos hablando justamente de eso. A ver, la Constitución de Venezuela le da, obviamente, al presidente de la Asamblea Nacional la potestad de asumir la presidencia interina y llamar inmediatamente a elecciones en un plazo de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos, al menos hasta el 22 de febrero, bastante material, digamos, para hablar sobre Venezuela. Va a ser un mes muy intenso. ¿Por qué Guaidó asume, constitucionalmente hablando? Porque las elecciones del 20 de mayo del año pasado estuvieron viciadas. ¿Viciadas por qué? Porque quien las convoca no es el poder que debe convocarlas. La convoca la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida a través de unas bases comiciales que no estaban en la Constitución. Es decir, su poder, digamos, no es legítimo en ese sentido, no está pegado a la ley, las elecciones no estaban apegadas a la ley. Consecuencia, Maduro se elige unas elecciones falsas y digamos, no es presidente. Sí, yo creo que el tema también es que el CNE está copado por el chavismo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista... El órgano electoral. El órgano electoral. Entonces, hay una serie de elecciones que se han dado a través del tiempo que no son legítimas. Y además de eso, tú tienes a un Maduro que logró deshacerse
del intento de votación revocatoria contra él. Y no hubo mayor queja. Pero entonces, por ese lado, Guaidó no puede llamar a elecciones, pero el CNE no va a responder. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero de todas formas, yo creo que esto sí tiene una importancia que va más allá de los formalismos legales, y es que en lo que no quería caer la oposición y lo que no quería caer la comunidad internacional era en sustituir un dictador con un golpe de Estado. Digamos, claro. La forma de... Les dieron un camino. Exactamente, les dieron la posibilidad de tener una forma de iniciar una transición y una sustitución de poderes que no sea antiinstitucional ni antidemocrática. Yo creo que eso tiene un valor enorme para la comunidad internacional porque pueden presentar el apoyo al nuevo gobierno como un apoyo absolutamente enmarcado en el derecho internacional. Claro. Pero la situación es que el chavismo que había acompañado las formas, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente había algunas... Las formas son importantísimas. Las formas habían sido muy importantes para el chavismo, pero en esta oportunidad, particularmente, sobre todo desde el 2016, 17, 18, el chavismo abandona las formas porque ya no tiene ni los recursos económicos ni el poder. Está en déficit económico y en déficit carismático. Tiene que usar la fuerza. Ante esos déficits tremendos, ¿verdad? Entonces tiene que torcer las cosas y es donde queda en evidencia. Dirían mis amigos colombianos, da papaya. Dio la papaya y efectivamente le partieron la papaya cuando se muestra que efectivamente hay una elección que todas las demás pudieron haber sido ilegítimas, pero esta es evidentemente ilegal. Es particularmente. Evidentemente ilegal, y allí ya no estamos en el terreno que es muy subjetivo si algo es legítimo o ilegítimo, sino que es claramente ilegal e inconstitucional. Hassan, muchas expectativas hoy. ¿Usted qué le diría a la gente que tiene todas las expectativas que siempre surgen cuando hablamos de lo que está pasando en Venezuela, cuando hay una crisis y parece que se viene algo? No tenemos una bolita de cristal, no podemos decir que es que mañana ya tenemos la salida de Nicolás Maduro cantada, no. Viene un proceso de mucha movilización. Estoy seguro que los venezolanos van a seguir durante varios días saliendo a manifestarse en la calle. Estoy seguro que cada día que pasa también otros países se seguirán sumando al apoyo que tiene el nuevo presidente interino en Venezuela. Y creo profundamente que el proceso en el cual Nicolás Maduro tenga una viabilidad para hacer algo o algunas maniobras tendrá que hacerlo con los militares. En el momento en que pierda las bases del apoyo de los militares en Venezuela, ese día la fractura será total para el régimen y la dictadura en Venezuela. Sí. Yo diría dos cosas. Uno, el objetivo de Maduro de ahora en adelante va a ser básicamente desinflar a la oposición. Y no me extrañaría que dejara mucho tiempo que según el mismo chavismo, que la oposición juegue a tener un nuevo presidente, mientras se enfoca en una purga durísima dentro del mismo chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas para asegurarse de que tiene agarrados los pilares del poder, haga lo que haga la oposición en la Asamblea Nacional y haga lo que haga la comunidad internacional. Me voy, se me acaba el tiempo. Antes de irme, tengo el tweet del diario El Tiempo aquí en el espejo sobre las marchas. Venezolanos en Colombia respaldan a Juan Guaidó como presidente encargado. Esa es la imagen que deja El Tiempo para que nos acordemos de nuevo que lo que pasa ya tiene unas grandes consecuencias aquí en Colombia. A los doctores, muchas gracias. Y ustedes, periodistas, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.